Hola, bienvenidos una vez más a su canal Speakbook. Esta semana continuaré con un audiolibro más de la serie marciana del autor Edgar Rice Burroughs. Este es el tercer ejemplar de la saga. Espero que les agrade, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Así como escribir cualquier comentario que me ayude a saber de ustedes y mejorar mi contenido. Toda crítica responsable es bienvenida. Sin más por el momento, comenzamos. El Señor de la Guerra de Marte, tercer título de la serie de John Carter de Marte, nos devuelve a la acción bruscamente interrumpida en Dioses de Marte, donde transcurrido un año marciano, se espera ansiosamente la apertura de la celda del Templo del Sol. John Carter y su inseparable Gola volverán a recorrer Barsoom, el Marte imaginado por el autor, desde las llanuras carmesí del Valle Dor hasta las tierras de los hombres amarillos. Edgar Rice Burroughs. El Señor de la Guerra de Marte. Capítulo 1. En el río Aises. Cobijado a la sombra del bosque que bordea la roja llanura, junto al mar perdido de Cores, en el Valle del Dor, bajo las pálidas lunas de Marte, que recorrían su ruta meteórica, muy próximas al centro del agonizante planeta, me deslicé sigilosamente siguiendo la pista de una forma oscura, que buscaba los sitios más sombríos, con una persistencia que proclamaba la siniestra naturaleza de su misión. Durante 6 largos meses marcianos había permanecido cerca del odioso Templo del Sol, bajo cuya flecha giratoria, a gran profundidad de la superficie de Marte, estaba sepultada mi princesa, pero ignoraba si estaría viva o muerta. El fino puñal de Paidor había traspasado aquel corazón tan amado. Solo el tiempo podría revelar la verdad. 687 días marcianos tenían que transcurrir antes de que la puerta de la celda se hallase de nuevo frente al extremo del túnel, desde donde, por última vez, había contemplado a mi siempre hermosa de Hatoris. Ya habían pasado la mitad, o habrían pasado mañana, y sin embargo, vívida en mi memoria, borrando todo acontecimiento ocurrido antes o después, permanecía la última escena que precedió a la ráfaga de humo que nubló mis ojos antes de que la estrecha rendija por la cual había podido distinguir el interior de la celda se cerrase entre la princesa de Helium y yo durante un largo año marciano. Como si fuese ayer, veía aún el hermoso rostro de Paidor, hija de Metaishan, descompuesto por los celos y el odio, al precipitarse con el puñal levantado sobre la mujer que yo amaba. Veía a la muchacha roja, Tubia de Pesetart, saltar hacia adelante para evitar el odioso crimen. El humo del ardiente templo, en aquel momento, había venido a borrar la tragedia, pero en mis oídos resonaba el grito lanzado al caer el puñal. Después reinó el silencio, y cuando el humo se desvaneció, el templo giratorio había sepultado toda vista y sonido de la cámara, en la cual las 3 hermosas mujeres quedaban prisioneras. Desde aquel terrible momento, muchos asuntos habían ocupado mi atención, pero ni por un instante se había borrado el recuerdo de este hecho, y todo el tiempo que podía robar a los numerosos deberes que habían caído sobre mí, con la reconstitución del gobierno del primer nacido, desde que nuestra flota victoriosa y nuestras fuerzas de tierra los habían vencido. Lo había pasado cerca de la sombría flecha que ocultaba a la madre de mi hijo, Cartoris de Helium. La raza negra, que durante siglos había adorado a Isis, la falsa deidad de Marte, había quedado sumida en un caos por mi revelación de que solo era una anciana cruel. En su furor, la habían despedazado. Desde la cima de su egoísmo, el primer nacido había sido arrojado a la más profunda humillación. Su diosa había desaparecido y, con ella, todo el falso edificio de su religión. Su tan alabada armada había sido derrotada por naves superiores y por los guerreros rojos de Helium. Fieros guerreros verdes del fondo del mar de Marte exterior habían atravesado los jardines sagrados del templo de Isis, cabalgando sobre sus indómitos Toats, y Tarstarkes, Jeddah Tetark, el más fiero de todos ellos, se había apoderado del trono de Isis y gobernaba al primer nacido, mientras los aliados decidían la suerte del reino conquistado. Eran casi unánimes las peticiones para que yo ocupase el antiguo trono de los hombres negros, hasta los mismos vencidos lo solicitaban, pero yo no quería admitirlo. Mi corazón nunca podría estar con la raza que había cubierto de ultrajes a mi princesa y a mi hijo. Por indicación mía, Sodar se convirtió en Jeddak del primer nacido. Había sido un Dator o príncipe, hasta que Isis le había degradado, de modo que su aptitud para el alto cargo que le había conferido no fue impugnada. Asegurada de este modo la paz del Valle del Dor,
los guerreros verdes se dispersaron al fondo de sus desolados mares, mientras nosotros, los de Helium, volvimos a nuestra patria. Aquí se me ofreció de nuevo un trono, no habiéndose sabido nada del desaparecido Jeddak de Helium, Tardos Mors, abuelo de Deja Toris, o su hijo Mors Kajak, Jed de Helium, su padre. Más de un año había transcurrido desde que salieron a explorar el hemisferio norte, buscando a Cartoris. Por fin, su desconsolado pueblo había aceptado como ciertos los vagos rumores de su muerte, que habían llegado de las heladas regiones del polo. De nuevo rehusé un trono, porque me resistía a creer que el poderoso Tardos Mors o su no menos temible hijo hubiesen muerto. Que uno de vuestra propia sangre os gobierne hasta que vuelvan, dije a los nobles de Helium, reunidos, al dirigirme a ellos desde el pedestal de la verdad, junto al trono del derecho, en el templo de la recompensa, desde el mismo sitio en donde me hallaba un año antes, cuando Satarras pronunció mi sentencia de muerte. Mientras hablaba me adelanté y puse la mano sobre el hombro de Cartoris, que estaba entre los primeros en el círculo de nobles que me rodeaban. Todos a una, nobles y plebeyos, prorrumpieron en prolongados vítores de aprobación. 10.000 espadas salieron de otras tantas vainas, y los gloriosos guerreros del antiguo Helium proclamaron a Cartoris Jeddak de Helium. Debía ocupar el trono toda su vida, a no ser que su abuelo o bisabuelo volviesen. Habiendo arreglado, de modo tan satisfactorio, este asunto importantísimo para Helium, salí al día siguiente para el Valle del Dor, a fin de permanecer junto al Templo del Sol hasta el día decisivo en que presenciase la apertura de la puerta de la celda donde mi perdido amor estaba sepultado. Jorbastes y Cantouscan, con mis otros nobles ayudantes, habían quedado en Helium con Cartoris para que pudiese aprovecharse de su sabiduría, valor y lealtad en el cumplimiento de los arduos deberes que habían caído sobre él. Solo Gola, mi perro marciano, me acompañaba. Aquella noche, junto a mis pies, el fiel animal se movía suavemente siguiendo mis pasos. Tan grande como un pony, con una espantosa cabeza y horribles colmillos, tenía en verdad un aspecto horrible al deslizarse sobre sus 10 cortas y musculosas patas, pero para mí era la personificación del cariño y la lealtad. La figura que me precedía era la del negro dator del primer nacido, Turid, cuya eterna enemistad me había ganado el día que con mis desnudas manos lo derribé en el patio del templo de Isis y lo até con sus propios correajes ante los nobles y las damas, que un momento antes habían estado admirando sus hazañas. Como muchos de los suyos, había aceptado, en apariencia, el nuevo orden de cosas de buen grado, jurando lealtad a Sodar, su nuevo gobernante, pero yo sabía que le odiaba y estaba seguro de que, en el fondo de su corazón, envidiaba y detestaba a Sodar. Así es que había vigilado sus idas y venidas, logrando al fin convencerme de que ocultaba alguna intriga. Varias veces le había observado salir de la amurallada ciudad del primer nacido, después de oscurecer, dirigiéndose al terrible y cruel Valle del Dor, a donde ningún asunto honrado puede conducir a hombre alguno. Aquella noche andaba apresuradamente a lo largo del lindero del bosque, hasta dejar muy atrás la ciudad. Después, volviéndose, atravesó el rojo césped, dirigiéndose a la orilla del perdido mar de Cores. Los rayos de la luna más cercana, oscilando a través del valle, hacían relucir las piedras preciosas que adornaban sus correajes y su brillante y suave piel, negra como el ébano. Por 2 veces volvió la cabeza hacia el bosque, como quien teme ser observado, aunque debía creerse libre de persecución alguna. No me atreví a seguirle hasta allí, bajo los rayos de la luna, puesto que favorecía mis planes el no interrumpir los suyos. Quería que llegase a su destino sin sospechar nada para poder averiguar cuál era aquel destino y qué asunto era el que esperaba al trasnochador. Así, pues, permanecí escondido hasta después que hubo desaparecido Turid por encima del borde de la escarpada orilla junto al mar, 1/4 de kilómetro más allá. Entonces, con Gola a mis talones, me apresuré a atravesar la llanura tras el negro Dator. La quietud del sepulcro envolvía el misterioso Valle de la Muerte, agazapado profundamente en el caliente nido del área hundida, en el polo sur del moribundo planeta. A lo lejos, los acantilados áureos elevaban su poderosa barrera hasta muy cerca de los iluminados cielos, reluciendo los metales y piedras preciosas que los formaban a la brillante luz de las 2 espléndidas lunas de Marte. El bosque quedaba a mi espalda, podado y arreglado como el césped, con la simetría de un parque. Ante mí se extendía el mar perdido de Cores, mientras que más allá distinguía la reluciente cinta de la ISS,
el río misterioso que nacía por debajo de los acantilados áureos para desembocar en el Cores, al cual, durante innumerables años, habían sido llevados los engañados y desgraciados marcianos del mundo exterior en voluntaria peregrinación a este falso cielo. Los hombres planta, con sus manos succionadoras de sangre, y los monstruosos monos blancos, que hacían ador espantoso de día, estaban de noche escondidos en sus guaridas. Ya no había un sagrado tern en la atalaya de los acantilados áureos, que daba sobre la ISS, para llamar con su destemplado grito a las víctimas que flotaban hacia sus manos sobre el frío y ancho seno de la antigua ISS. Las armadas de Helium y el primer nacido habían limpiado las fortalezas y los templos de sus terns, cuando rehusaron rendirse y aceptar el nuevo orden de cosas que desterraba su falsa religión del agonizante Marte. En algunos países aislados conservaban aún su decadente poder, pero Metais Chang, su ecador, padre de los terns, había sido expulsado de su templo. Grandes habían sido nuestros esfuerzos para capturarle, pero había logrado escapar con unos cuantos fieles y estaba escondido ignoramos dónde. Al acercarme cautelosamente al borde de un pequeño peñasco, que daba sobre el mar perdido de Cores, vi a Turid internándose en las relucientes ondas sobre un pequeño esquife, uno de esos antiquísimos botes de forma muy rara que los sagrados terns y sus sacerdotes, y terns inferiores, solían distribuir a lo largo de las orillas de la ISS para facilitar la larga jornada de sus víctimas. Sobre la playa, que se extendía a 1000 metros, había varios botes similares, cada uno con su larga pértiga, uno de cuyos extremos tenía un chuzo y el otro un remo. Turid iba bordeando la playa, y al quedar oculto a mi vista por un promontorio, lancé uno de los botes, llamando a Gola me aparté de la orilla. La persecución de Turid me llevó bordeando a lo largo del mar hacia la boca de la ISS. La luna más lejana se hallaba junto al horizonte, cubriendo, con profunda sombra, los bajos de los acantilados que franqueaban el agua. Tubia, la luna más cercana, se había ocultado y no saldría de nuevo hasta dentro de 4 horas, así es que me hallaba tranquilo respecto a la oscuridad durante al menos todo aquel espacio de tiempo. El negro guerrero proseguía hacia adelante. Ahora se hallaba frente a la boca de la ISS. Sin titubear un instante, se internó por el melancólico río remando fuertemente contra la corriente. Tras de él íbamos Gola y yo, más cerca ahora porque el hombre estaba demasiado atento en forzar la marcha de su bote por el río como para poder ocuparse de lo que pasaba detrás de él. Lindaba la orilla donde la corriente era menos fuerte. Poco después llegó al oscuro y cavernoso portal, frente a los acantilados áureos, acantilados a través de los cuales pasaba el río, e impulsó su bote hacia la estigia oscuridad que le envolvía. Parecía imposible intentar seguirle allí sin poder ver a 2 dedos de distancia, y estaba ya casi dispuesto a desistir y volverme a la desembocadura del río, para allí esperar su vuelta, cuando de repente, al pasar una curva, distinguí a lo lejos una débil claridad. Mi presa era de nuevo claramente visible, y a la creciente luz de los grandes parches de roca fosforescente, incrustados en el techo toscamente arqueado de la caverna, no tuve dificultad de seguirle. Era mi primer viaje por el seno de la ISS, y las increíbles escenas que allí presencié vivirán para siempre indeleblemente en mi memoria. Terribles como eran, no podían compararse a otras aún más horribles, que debieron de ocurrir antes de que Tars Tarkes, el gran guerrero verde, Sodar, el negro Dator, y yo, llevásemos la luz de la verdad al mundo exterior, deteniendo el loco suicidio de millones de seres en la voluntaria peregrinación que creían que conducía a un hermoso valle de paz, felicidad y amor. Aún entonces, las islas bajas, esparcidas por la ancha corriente, estaban cubiertas con los esqueletos y cadáveres a medio devorar de los que, por temor de un repentino despertar a la verdad, se detenían casi al término de la jornada. En el terrible hedor de aquellas horribles islas osarios, feroces locos gritaban, chapurraban y luchaban entre los destrozados restos de sus fiestas macabras, mientras que, en las que solo contenían huecos limpios, batallaban unos contra otros, los más débiles proveyendo alimentos para los más fuertes, o con manos como garras apresaban los hinchados cuerpos que flotaban río abajo. Turid no prestaba la menor atención a los desgraciados que prorrumpían en amenazas o súplicas, según les dictaba su estado de ánimo. Era evidente que estaba familiarizado con las horribles visiones que le rodeaban. Continuó río arriba, quizá durante 1 kilómetro, y después, cruzando a la orilla izquierda, arrastró su esquife sobre un bajo borde que estaba casi al nivel del agua.
No me atreví a seguirle a través de la corriente, porque seguramente me hubiese visto. Me detuve cerca de una muralla que había enfrente, ocultándome debajo de una roca que sobresalía y me cubría con una profunda sombra. Desde allí podía observar a Turid, sin peligro de ser descubierto. El negro estaba en pie sobre el borde, junto a su bote, mirando río arriba, como si esperase a alguien que debiera aparecer en aquella dirección. Mientras permanecía bajo las oscuras rocas, noté que la fuerte corriente parecía fluir directamente hacia el centro del río, de modo que me era difícil sujetar mi embarcación. Me interné más en la sombra para poder afianzarme en la orilla, pero, aunque me adelanté varios metros, no di con nada, y después, dándome cuenta que pronto llegaría a un punto desde el cual no podría ver al hombre negro, me vi obligado a permanecer donde estaba, sosteniéndome en mi posición del mejor modo posible, remando fuertemente contra la corriente que fluía bajo la masa de rocas que tenía detrás de mí. No podía imaginar la causa de aquella fuerte corriente lateral porque el canal principal del río se veía claramente desde donde me hallaba y podía distinguir su unión con la misteriosa corriente que había despertado mi curiosidad. Mientras especulaba aún sobre la causa del fenómeno, mi atención, de repente, se fijó en Turid, que había levantado las manos sobre su cabeza con el saludo universal de los marcianos, y un momento después, Sukai, la palabra de saludo de los varsomianos, me llegó clara e indistintamente. Volví los ojos río arriba, en la dirección de los suyos, y poco después apareció, ante mi limitado campo de visión, un bote alargado, en el cual había 6 hombres. 5 remaban, mientras el sexto ocupaba el puesto del capitán. Las pieles blancas, las largas pelucas amarillas que cubrían sus peladas cabezas, y las vistosas diademas montadas sobre anillos de oro que las adornaban, los declaraban como sagrados terns. Al llegar junto al borde sobre el cual Turid los esperaba, el que iba en la popa del bote se levantó para desembarcar, y entonces vi que no era otro que Metaixang, padre de los terns. La evidente cordialidad, con la cual los 2 hombres cambiaron sus saludos me asombró en extremo, porque los hombres negros y blancos de Barsoom eran enemigos hereditarios. No los había visto nunca encontrarse más que en el campo de batalla. Era evidente que los reveses que recientemente habían sufrido ambos pueblos habían dado por resultado una alianza entre aquellos 2 enemigos, por lo menos contra el común enemigo, y ahora comprendía por qué Turid había ido tan a menudo al Valle del Dor, de noche, y la naturaleza de su conspiración podía ser tal que afectase muy de cerca a mis amigos o a mí mismo. Deseaba haber encontrado un sitio más próximo a los 2 hombres, desde donde hubiera podido oír su conversación, pero no había que pensar ya en intentar el cruce del río, así es que permanecí muy quieto, observándolos a ellos, que tanto hubieran dado por saber que yo me hallaba tan cerca, y cuán fácilmente hubieran podido vencerme y matarme con su superior número. Varias veces, Turid señaló a través del río, en mi dirección, pero no creí ni por un momento que sus gestos se refiriesen a mí. Poco después, él y Metaixang entraron en el bote de este último, el cual, virando, se dirigió hacia mí. Según avanzaban, alejé más y más mi bote por debajo de la muralla colgante, pero por fin resultó evidente que su embarcación seguía el mismo rumbo. Los 5 remeros impulsaban hacia adelante el bote con una rapidez que me costaba gran esfuerzo igualar. Esperaba sentir la proa de mi bote chocar en cualquier momento contra alguna roca. No se veía ya la claridad del río, pero más adelante se vislumbraba una débil luz, y el agua que ante mí se extendía no presentaba obstáculo alguno. Por fin la verdad surgió ante mí. Seguía un río subterráneo que desembocaba en el Aises, en el mismo sitio en que yo me había escondido. Los remadores se hallaban ya muy cerca de mí. El ruido de sus remos ahogaba el de los míos, pero dentro de un instante la luz creciente me descubriría a su vista. No había tiempo que perder. Cualquier decisión que debiera tomar tenía que tomarla enseguida. Moviendo la proa de mi bote hacia la derecha busqué el lado rocoso del río, y allí me oculté hasta que Metaixang y Turid se acercaron al centro de la corriente, que era mucho más estrecha que el Aises. Al aproximarse, oí las voces de Turid y el padre de los Tern, que se elevaban en una discusión. «Te digo, Tern», decía el negro Dator, «que solo deseo vengarme de John Carter, príncipe de Helium. No te conduzco a ninguna trampa.
¿Qué ganaría con entregarte a los que han arruinado mi nación y mi casa? Detengámonos aquí un momento para oír tus planes, replicó Metais Chang, y después procederemos, entendiendo mejor nuestros deberes y obligaciones. Dio a los remeros la orden de que condujeran su bote hacia la orilla, a menos de 12 pasos de donde yo me ocultaba. Si se hubieran detenido detrás de mí seguramente me hubieran descubierto al débil reflejo de la luz que a lo lejos se distinguía. Desde donde por fin se detuvieron les era tan imposible descubrirme como si nos separasen leguas. Las pocas palabras que había oído acuciaron mi curiosidad, y estaba ansioso por saber qué clase de venganza meditaba Turid contra mí. No tuve que esperar mucho. No hay obligación alguna, padre de los Terns, continuó el primer nacido. Turid, dator de Isis, no pone precio. Cuando el asunto haya terminado, te agradeceré que te ocupes de que me reciban bien, cual corresponde a mi antiguo linaje y noble estirpe, en alguna corte que permanezca aún leal a tu antigua fe, porque no puedo volver al Valle del Dor, ni a ningún otro lado mientras el poder esté en manos del príncipe de Helium, pero ni siquiera eso pido, será como ordenes. Será como tú deseas, Dator, replicó Metais Chang, y no es esto todo, riquezas y poder serán tuyos si me devuelves a mi hija Paidor y me entregas a Deja Toris, princesa de Helium. Ah, continuó con maliciosa dureza. El hombre de la tierra ha de padecer por los oprobios con que ha cubierto al sagrado de los sagrados. No habrá infamia bastante para afligir a su princesa. Ojalá pudiera obligarle a presenciar la humillación y degradación de la mujer roja. Lograrás lo que deseas antes de que transcurra otro día, Metais Chang, dijo Turid, solo con que pronuncies una palabra. He oído hablar del Templo del Sol, Dator, replicó Metais Chang, pero nunca he oído que sus prisioneros pudieran ser libertados antes de pasar el año de su encarcelamiento. ¿Cómo, pues, vas a lograr un imposible? Se puede tener acceso a cualquier celda en cualquier tiempo del año, replicó Turid. Solo Isis sabía esto, pero no acostumbraba a divulgar sus secretos más de lo estrictamente necesario. Casualmente, después de su muerte, di con un antiguo plano del templo, y allí encontré, claramente escrito, las más minuciosas instrucciones para llegar a las celdas en cualquier momento. Y me enteré de más, que muchos hombres habían ido en el pasado, siempre encargados por Isis, en misiones de muerte y tormento para los prisioneros, pero los que sabían el secreto morían misteriosamente poco después de haber vuelto y dado cuenta de su misión a la cruel Isis. Procedamos, pues, replicó Metais Chang por fin. Tengo que fiarme de ti, pero al mismo tiempo tú tienes que confiar en mí, pues somos 6 contra 1. Yo no te temo, replicó Turid, ni te necesito. Nuestro odio al común enemigo es lo bastante para asegurar nuestra mutua lealtad, y después de haber deshonrado a la princesa de Helium, habrá aún razón mayor para mantener nuestra alianza, a no ser que me equivoque mucho respecto al carácter de su esposo. Metais Chang dio una orden a los remeros. El bote siguió por el afluente. Difícilmente pude contenerme y no precipitarme sobre los dos viles conspiradores, pero comprendí la locura de semejante acción, que mataría al único hombre que sabía el camino de la prisión de Deja Toris antes de que el largo año marciano hubiera recorrido su interminable círculo. Si él conducía a Metais Chang a aquel sagrado recinto, también conduciría a John Carter, príncipe de Helium. Con boga silenciosa seguí lentamente al otro bote. Capítulo 2. Bajo las montañas. Mientras avanzábamos agua arriba del río que serpea bajo los acantilados áureos, fuera de las entrañas de las montañas de Outisi, hasta mezclar sus oscuras aguas con el sombrío y misterioso Aises, el débil reflejo que apareció ante nosotros se convirtió gradualmente en una radiante luz que todo lo envolvía. El río se ensanchó hasta presentar el aspecto de un gran lago, cuya abovedada cúpula, iluminada por rocas de fosforescentes reflejos, estaba salpicada con los vivos rayos de diamantes, zafiros, rubíes y las innumerables e incomparables piedras preciosas incrustadas en el oro virgen que forma la mayor parte de estos magníficos acantilados. Más allá de la iluminada cámara del lago reinaba la más completa oscuridad, lo que había tras aquella oscuridad ni siquiera podía adivinarlo. El haber seguido la otra embarcación, a través del agua reluciente, hubiese equivalido a ser inmediatamente descubierto. Así, pues, aunque reacio a perder de vista ni un solo instante a Turid, me vi obligado a esperar en la sombra, hasta que desapareció el otro bote,
al extremo opuesto del lago. Entonces remé por la brillante superficie, en la misma dirección que habían seguido los otros. Después de lo que me pareció una eternidad, llegué a la penumbra del extremo superior del lago, encontré que el río salía por una baja abertura, para pasar la cual era necesario que obligase a Gola a que se echase en el fondo del bote. Yo mismo necesité doblarme en dos para que una bóveda tan baja no me diese en la cabeza. Inmediatamente el techo se elevó de nuevo en el otro lado, pero el camino ya no estaba brillantemente iluminado. En su lugar, solo un débil fulgor emanaba de los pequeños y esparcidos parches de roca fosforescente del muro y la bóveda. Directamente, ante mí, el río corría por aquella cámara más pequeña, a través de 3 arcos separados. Turit y los Terns no se veían por ninguna parte. ¿Por cuál de las 3 aberturas habían desaparecido? No había medio de averiguarlo, así pues, escogí la abertura del centro, que ofrecía la misma probabilidad que las otras de ser la ruta verdadera. El camino estaba sumido en la mayor oscuridad. La corriente era estrecha, tan estrecha, que en la oscuridad me estaba constantemente dando golpes con una y otra pared de rocas, según el río serpeaba a lo largo de su pedregoso lecho. Poco después oí a lo lejos un profundo y ronco rugido, que aumentaba de volumen según avanzaba, y después rompió en mis oídos, con toda la intensidad de su loca furia, al dar la vuelta a una curva pronunciada, en una extensión de agua débilmente iluminada. Directamente ante mí, el río atronaba, precipitándose desde arriba formando una violenta cascada, y llenaba por completo la estrecha garganta, elevándose por encima de mi cabeza varios cientos de metros, el espectáculo más magnífico que jamás había presenciado. Pero vi aquel terrible ensordecedor estruendo de aguas que se precipitaban encerradas en la rocosa bóveda subterránea. Si la cascada no hubiese cortado por completo mi camino, mostrándome que me había equivocado de ruta, creo que hubiese huido a cualquier sitio ante aquel estrépito ensordecedor. Turit y los Terns no podían haber pasado por allí. Siguiendo el camino equivocado, habían perdido la pista y se habrían adelantado tanto que podía ser que ya no pudiese encontrarlos hasta que fuese demasiado tarde, si lograba dar con ellos. Me había llevado varias horas el abrirme paso hasta la cascada, batallando con la fuerte corriente, y otras horas se necesitarían para volver, aunque la velocidad fuese mucho mayor. Dando un suspiro, volví la proa de mi embarcación corriente abajo, y con poderosos golpes de remo me apresuré, con temeraria velocidad, a través del oscuro y tortuoso canal, hasta que de nuevo llegué a la cámara a la cual afluían los 3 brazos del río. 2 canales inexplorados me quedaban aún para escoger. No había medio alguno para juzgar cuál de ellos era el que me conduciría a los conspiradores. No recuerdo haber sufrido en mi vida tal agonía de indecisión. Tanto dependía de la debida elección. Las horas que yo había perdido podían sellar la suerte de la incomparable de Hattoris, si ya no había muerto, sacrificar otras horas y quizá días en la exploración infructuosa de otro camino equivocado, resultaría, sin duda alguna, fatal. Intenté varias veces la entrada de la derecha, solo para volverme como guiado por alguna intuición de que no era aquel el camino. Por fin, convencido por el repetido fenómeno, me decidí por el de la izquierda. Sin embargo, con un resto de duda, llegué a echar una última mirada a las sombrías aguas que corrían oscuras y amenazadoras por el bajo arco de la derecha. Y, mientras miraba, vino flotando sobre la corriente de la oscuridad estigia del interior la cáscara de una de las grandes y suculentas frutas del árbol sorapo. Apenas pude reprimir un grito de alegría cuando este silencioso e insensible mensajero pasó junto a mí hacia el ISS Sicores, porque me dijo que los marcianos me precedían en aquella dirección. Habían comido aquella fruta maravillosa que la naturaleza reconcentra dentro de la dura cáscara de la nuez de sorapo, y habiéndola comido habían tirado la cáscara. No podían ser más que los que yo buscaba. Rápidamente abandoné todo pensamiento acerca del paso de la izquierda, y un momento después me interné por el de la derecha. La corriente pronto se ensanchó, y de cuando en cuando áreas de rocas fosforescentes alumbraban mi camino. Me apresuré cuanto pude, pero estaba seguro de haberme retrasado un día de los que perseguía. Ni Gola ni yo habíamos comido nada desde el día anterior, pero en lo que a aquel se refería poco importaba, puesto que prácticamente todos los animales de los muertos fondos del mar de Marte pueden pasar increíbles periodos de tiempo sin alimento. Tampoco yo sufría. El agua del río era dulce y fresca,
porque no estaba contaminada con los cadáveres, como el ISS. En cuanto al alimento, solo el pensamiento de que me acercaba a mi amada princesa me elevaba por encima de mis necesidades materiales. Según discurría, el río se estrechaba y la corriente era cada vez más rápida y turbulenta. Tan rápida, en efecto, que con dificultad podía hacer avanzar mi embarcación. No podía llevar más velocidad que 100 por hora, cuando al dar una vuelta me vi frente a una serie de rápidos, a través de los cuales el río espumaba y hervía de un modo terrorífico. Mi corazón se paralizó. La cáscara de Sorapo había resultado un falso profeta, y después de todo, mi intuición me había engañado, pues era el canal de la izquierda el que debía haber seguido. De ser mujer, hubiese llorado. A mi derecha había un remolino grande y lento, que daba vueltas muy por bajo de un peñasco que sobresalía, y para dar descanso a mis fatigados músculos, antes de volverme, dejé que mi bote flotase en sus brazos. Estaba casi rendido de preocupación. Significaba la pérdida de otro mediodía el retroceder y tomar de nuevo el único camino que quedaba por explorar. ¿Qué suerte infernal me había hecho elegir entre 3 caminos los 2 equivocados? Conforme la perezosa corriente del remolino me conducía lentamente alrededor de la periferia del círculo de agua, mi bote tocó 2 veces el lado rocoso del río en los oscuros repliegues bajo el acantilado. Por tercera vez chocó con él, tan suavemente como antes, pero del golpe resultó un sonido distinto, el sonido de la madera dando contra madera. En un instante estuve alerta, porque no podía haber madera dentro de aquel enterrado río que no hubiese sido llevada por mano de hombre. Coincidiendo casi con mi primera apreciación del ruido, mi mano salió del bote, y un segundo después, mis dedos agarraban la borda de la otra embarcación. Como si me hubiese convertido en piedra, permanecí sentado, en rígido y forzado silencio, esforzando mi vista en la oscuridad para descubrir si el bote estaba ocupado. Era muy posible que hubiera en él hombres que aún ignoraban mi presencia, porque el bote rozaba con suavidad la pared de roca, de tal modo que el ligero contacto del mío podía haber pasado inadvertido. Por más que me esforzaba no podía penetrar la oscuridad, y me puse a escuchar cuidadosamente para percibir el rumor de las respiraciones, pero, exceptuando el ruido de los rápidos, el suave frote de los botes y el murmullo del agua a su lado, no podía distinguir ruido alguno. Como de costumbre, pensé rápidamente. En el fondo de mi embarcación había una cuerda enrollada. Muy suavemente la recogí, y atando un extremo al anillo de bronce de la proa abordé con precaución la otra embarcación. En una mano llevaba la cuerda y en la otra mi largo y afilado sable. Durante un minuto quizá permanecí inmóvil dentro del bote. Se había balanceado algo con mi peso, pero era el roce contra mi bote lo que más debía haber alarmado a sus ocupantes, si había alguno. Pero no se produjo sonido alguno que respondiese, y un momento después había averiguado, palpando de popa a proa, que el bote estaba vacío. Palpando con las manos, a lo largo de la superficie de las rocas, a las cuales estaba sujeto el bote, descubrí un pequeño borde, el cual comprendí era el camino tomado por mis predecesores, de que no podían ser más que Túrid y sus compañeros. Quedé convencido por el tamaño y forma de la embarcación. Llamando a Gola, desembarqué en el borde. El gran y fiero animal, ágil como un gato, se deslizó detrás de mí. Al pasar por el bote que habían ocupado Túrid y los Terns lanzó un solo y bajo gruñido, y cuando se halló a mi lado, en el borde, y mi mano descansó sobre su cuello, sentí que se estremecía de rabia. Creo que sentía telepáticamente la reciente presencia del enemigo, porque yo no me había esforzado en comunicarle la naturaleza de nuestras pesquisas ni el linaje de los que perseguíamos. Me apresuré a corregir esta omisión, y según acostumbran los verdes marcianos con sus animales, le comuniqué, parte con la extraña telepatía de Barsoom y parte de palabra, que seguíamos la pista de los que recientemente habían ocupado la embarcación cerca de la cual acabábamos de pasar. Un suave run-run, parecido al de un gato grande, me indicó que Gola comprendía, y entonces, ordenándole que me siguiese, me volví hacia la derecha, pero apenas lo había dicho, sentí sus poderosos colmillos tirando de mi correaje. Al volverme para averiguar la causa de aquello, continuó tirándome hacia la dirección opuesta, no desistiendo hasta que me volví, indicando de este modo que le siguiera. Nunca he sabido que se equivocase siguiendo una pista. Así, pues, seguí con seguridad completa al enorme animal. A través de la oscuridad se adelantó a lo largo del borde,
junto a los sirvientes rápidos. Según avanzábamos, el camino conducía desde debajo de los colgantes acantilados hasta una débil claridad, y entonces fue cuando descubrí que la pista había sido cortada en la roca viva y que iba a lo largo del río, más allá de los rápidos. Durante horas seguimos el oscuro y sombrío río, internándonos más y más en las entrañas de Marte. Por la dirección y distancia, sabía que estábamos muy debajo del Valle del Dor y probablemente también debajo del mar de Omean. No podía yo estar muy lejos del Templo del Sol. Acababa de cruzar este pensamiento por mi mente cuando Gola se detuvo de repente ante una estrecha y arqueada abertura, una puerta incrustada en el peñasco, junto a la pista. Rápidamente se agazapó alejándose de la entrada, volviendo al mismo tiempo sus ojos hacia mí. Con palabras no hubiera podido hacerme comprender más claramente que había cerca algún peligro, así pues, me apresuré a cobijarme a su lado y miré por la abertura que había a nuestra derecha. Ante mí se abría una hermosa habitación que, por sus detalles, comprendí que había sido en algún tiempo cuerpo de guardia. Había panoplias y plataformas poco elevadas para las mantas de seda y pieles de los guerreros, pero ahora sus únicos ocupantes eran dos de los Terns que habían acompañado a Metaischan y Turid. Los hombres hablaban seriamente, y por su tono de voz era evidente que ignoraban que había quien los escuchase. «Te digo», decía uno de ellos, «que no me fío del negro». No había necesidad alguna de dejarnos aquí guardando el camino. ¿Me quieres decir de quién tenemos que guardar este olvidado camino del abismo? No ha sido más que un ardid para dividir las fuerzas. Cogerá a Metaischan, dejará a los otros en otro lado con un pretexto cualquiera, por fin, caerá sobre nosotros con sus aliados y nos matarán a todos. Te creo, Lake, replicó el otro, solo puede existir odio mortal entre el Tern y el primer nacido. ¿Y qué te parece el ridículo asunto de la luz? Dejad lucir la luz con la intensidad de 3 unidades de radio durante 50 taís, y durante un sat que brille con la intensidad de 1 unidad de radio, y después, durante 25 taís, con 9 unidades. Estas fueron sus palabras. Y pensar que el sabio Metaischan prestase oídos a semejantes tonterías. Cierto que es muy tonto, replicó Lake. No conducirá a nada más que a una pronta muerte para todos nosotros. Tuvo que contestar algo cuando Metaischan le preguntó claramente lo que haría al llegar al Templo del Sol, y así, pues, imaginó rápidamente esta contestación, apostaría una diadema de Ecador que no se lo podría repetir a sí mismo. No permanezcamos más tiempo aquí, Lake, dijo el otro Tern. Quizá, si nos apresuramos a seguirles, lleguemos a tiempo de salvar a Metaischan y lograr vengarnos del negro. ¿Qué te parece? Nunca, y mi vida es larga, he desobedecido una orden del padre de los Terns. Permaneceré aquí hasta que me pudra, si no vuelve. El compañero de Lake movió la cabeza. Eres mi superior, dijo. Solo puedo obedecerte, aunque sigo creyendo que es una tontería permanecer aquí. A mí también me parecía una tontería que permaneciesen allí, porque comprendí, por los movimientos de Gola, que la pista atravesaba la habitación que los dos Terns guardaban. No tenía razón alguna de sentir ningún gran afecto hacia aquella raza de demonios endiosados en sí mismos. Sin embargo, hubiera deseado pasar sin molestarles. De todos modos valía la pena intentarlo, porque una lucha podría entretenernos considerablemente o quizá terminar por completo mis pesquisas. Hombres mejores que yo han caído vencidos por hombres inferiores a aquellos fieros guerreros Tern. Haciendo señas a Gola de que me siguiese, me presenté de repente ante los dos hombres. Al verme, sus largas espadas salieron de las vainas, pero yo levanté las manos para detenerlos. Busco a Turid, el Dator negro, dije. Mi contienda es con él, no con vosotros. Dejadme pasar en paz, porque, si no me equivoco, es tan enemigo vuestro como mío y no tenéis motivo para protegerle. Bajaron los sables, y Lake dijo, no sé quién puede ser con la piel blanca de un Tern y el cabello negro de un hombre rojo, pero si solo se tratase de la seguridad de Turid, te dejaríamos pasar con gusto en cuanto a nosotros se refiere. Dinos quién eres y qué misión te trae a este mundo desconocido, debajo del Valle del Dor, y entonces quizá podremos dejarte pasar a cumplir la misión que nos gustaría llevar a cabo si nos lo permitiese la obediencia. Me sorprendió que ninguno de los dos me reconociese, porque creía ser bastante conocido,
tanto personalmente como de oídas, a todos los Terns de Barsoom para que mi identidad fuese inmediatamente aparente en cualquier parte del planeta. En efecto, era en Marte el único hombre blanco, de cabello negro y ojos grises, exceptuando a mi hijo Cartoris. Revelar mi identidad hubiera equivalido a precipitar el ataque, porque todos los Terns de Barsoom sabían que era yo la causa de la caída de su antigua supremacía espiritual. Por otra parte, mi reputación como guerrero podría bastar para que me dejasen libre el paso si no tenía arrestos suficientes para entablar un combate a muerte. Sinceramente debo confesar que no intenté engañarme con semejante sofisma, puesto que bien sé que en el guerrero y batallador Marte hay pocos cobardes, y que todo hombre, sea príncipe, sacerdote o aldeano, se gloría en luchar a muerte. Así, pues, agarré bien mi sable, mientras replicaba a Lake: creo que harías bien en dejarme libre el paso, porque de nada te serviría morir inútilmente en las rocosas entrañas de Barsoom, solo por proteger a un enemigo hereditario, como Turid, dator del primer nacido. Que morirás si te opones a mi paso lo atestiguan los corrompidos cuerpos de todos los grandes guerreros de Barsoom que han caído bajo mi espada. Soy John Carter, príncipe de Helium. Durante un momento, aquel nombre pareció paralizar a los dos guerreros, pero solo durante un momento, y después, el más joven, con un insulto en los labios, se precipitó sobre mí, espada en mano. Durante nuestro parlamento había estado algo detrás de su compañero Lake, y entonces, antes de que pudiera tocarme, éste le agarró y tiró hacia atrás. «Detente», ordenó Lake. «Habrá tiempo de sobra para luchar, si nos parece prudente hacerlo. Sobran razones para que todos los Terns de Barsoom deseen derramar la sangre del blasfemo y sacrílego, pero combinemos la prudencia con nuestro justo odio. El príncipe de Helium quiere hacer lo que nosotros mismos hace un momento queríamos hacer. Que vaya, pues, a matar al negro. Cuando vuelva, aún estaremos aquí para cortarle el paso al mundo exterior, y de este modo nos habremos librado de dos enemigos, sin haber incurrido en el desagrado del padre de los Terns». Mientras hablaba no podía por menos de notar el malicioso relampagueo de sus ojos, y mientras apreciaba la aparente lógica de su razonamiento, sentía, inconscientemente quizá, que sus palabras ocultaban algún siniestro propósito. El otro Tern se volvió evidentemente sorprendido, pero cuando Lake le hubo murmurado unas palabras al oído, retrocedió, aceptando la indicación de su superior. «Prosigue, pues, tu camino, John Carter», dijo Lake, «pero ten en cuenta que si no mueres a mano de Turid, aquí te esperamos y no consentiremos en que vuelvas a ver la luz del mundo superior. Ve». Durante nuestra conversación, Gola había estado gruñendo y estremeciéndose junto a mí. De cuando en cuando me miraba, lanzando al mismo tiempo un ahogado y suplicante gemido, como pidiéndome permiso para lanzarse a las gargantas de los Terns. Él también sentía la traición que ocultaban aquellas falsas palabras. Detrás de los Terns había varias puertas, y Lake señaló a la más alejada del lado derecho. «Por ahí marchó Turid», dijo. Pero cuando quise llamar a Gola para que me siguiese, la fiera, gimiendo, retrocedió y, por fin, echó a correr hacia la primera puerta de la izquierda, donde permaneció emitiendo su ladrido. «Superior, Tern, me parece que haré bien en seguir la voz del instinto secundada por el cariño y la lealtad». Mientras hablaba sonreía sombríamente para que, sin necesidad de palabras, comprendiese que desconfiaba de él. «Como gustes», contestó, encogiéndose de hombros. «Al final, el resultado será el mismo». Me volví y seguí a Gola por el pasillo de la izquierda, y aunque estaba de espaldas a mis enemigos, mis oídos estaban alerta. Sin embargo, no oí la menor señal de que me siguiesen. El pasillo estaba débilmente iluminado por bombillas de radio, colocadas de trecho en trecho, el único medio de iluminación de Barsoom. Estas mismas lámparas quizá llevaban alumbrando siglos y siglos aquellas cámaras subterráneas, puesto que no requieren cuidado alguno y están compuestas para gastar la mínima cantidad de su sustancia en el transcurso de años de luminosidad. Solo habíamos recorrido una corta distancia, cuando empezamos a pasar las bocas de diversos corredores, pero ni una sola vez titubeó Gola. Fue en la entrada de uno de aquellos corredores, a mi derecha, donde poco después oí un sonido que hablaba más claramente a John Carter, luchador, que las palabras de mi idioma nativo. Fue el chasquido del metal, el metal de la armadura de un guerrero, y procedía del corredor a mi derecha. Gola también lo oyó,
y como un relámpago se volvió, poniéndose frente al peligro que nos amenazaba, su melena erizada y las hileras de sus brillantes colmillos al descubierto de sus labios, que se entreabrían gruñendo. Le hice callar con un gesto y los dos nos metimos en otro corredor, unos pasos más allá. Allí esperamos, y no tuvimos que esperar mucho, porque poco después vimos las sombras de dos hombres proyectarse en el suelo del corredor principal a través de la abertura de nuestro escondite. Andaban ahora con gran precaución, no repitiéndose el chasquido que me había alarmado. Poco después llegaron frente a nosotros, y no me sorprendió ver que eran Locke y su compañero, los del cuerpo de guardia. Andaban con gran sigilo, y cada uno llevaba en la mano la espada desnuda. Se detuvieron cerca de la entrada de nuestro escondite, murmurando entre sí. ¿Es posible que le hayamos ya dejado atrás?, dijo Locke. Así debe de ser, o bien la fiera ha extraviado al hombre, replicó el otro, porque el camino que hemos tomado es más corto para llegar aquí para el que lo conoce. John Carter hubiera encontrado que le conducía prontamente a la muerte si lo hubiera seguido, como tú le indicaste. Sí, dijo Locke, por grande que fuese su habilidad en la lucha, no hubiese podido librarse de la piedra giratoria. Seguramente la habría pisado, y ahora, a estas horas, si el foso que existe debajo tiene fondo, cosa que niega Turid, estaría ya muy cerca de él. Maldito sea ese chucho suyo que le ha conducido al pasillo más seguro. Otros peligros le esperan, sin embargo, dijo Locke, de los cuales no escapará fácilmente, si logra escapar de nuestras espadas. Considera, por ejemplo, qué suerte le espera al entrar inesperadamente dentro de la cámara. Mucho hubiera dado por oír el resto de la conversación, que me hubiese avisado de los peligros que me esperaban, pero el destino intervino, y justo en el peor de todos los momentos que hubiese elegido para ello, estornudé.